Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 228. Su Majestad, hay algo más que informar, dijo Yelena justo antes de terminar el informe diario. Hubo una gran explosión en Estados Unidos, en una instalación secreta de Shield. La devastación fue total. Aún se desconoce mucho, pero Shield movilizó todas sus fuerzas inmediatamente después. Eso me hizo levantar la vista del informe que estaba hojeando. Esto era mucho más importante que otra solicitud más de un sistema de capital más libre. Menos restricciones y menos control de precios. Era realmente interminable. ¿Sabemos algo más? Pregunté. Me temo que no, no se lo creen, pero sea lo que sea, es algo serio, muy serio, informó. Entrecerré los ojos. ¿Nada de tu hermana? Solo que ella está viva, no hablamos de nuestros trabajos. No pude evitar admirarlos a ambos. Habían crecido muchísimo, ambos. Desde que se reencontraron. Aún tenían sus problemas, pero dado que eran básicamente espías trabajando en bandos diferentes, se llevaban sorprendentemente bien. Pocas relaciones podrían sobrevivir a ese tipo de diferencia de lealtad. Muy bien, lo que me has traído es importante, dije al ponerme de pie. Tan importante que necesito actuar. Los acontecimientos que Yelena había descrito eran algo que les había pedido que rastrearan hacía mucho tiempo. Podría haber sido extraño, pero en realidad no lo fue. Las explosiones masivas en laboratorios de armas secretos no son un asunto menor, ni es algo que pueda hacer que Shield entre en alerta máxima. Shield era poderoso, quizás más aquí de lo que lo habría sido sin mí. La amenaza de Camelot y Albion requería una respuesta, y Fury se había posicionado para serlo. Recibió un apoyo aún mayor de la ONU, y con su creciente presupuesto, también aumentaron sus fuerzas y recursos. Nunca hay que olvidar que a Fury se le confió la mayor y más poderosa arma que tenía la humanidad. La bomba atómica. Y eso fue antes de que intentara prepararse para tratar conmigo. Su poder actual estaba más allá del de la mayoría de las naciones, y cualquier cosa que pudiera asustar a alguien así era peligrosa. Caminando por el castillo, rápidamente encontré a Sir Agravain. Su Majestad. Me saludó. Levanté una mano para interrumpirlo. Sir Agravain, necesito preparar la ciudad, el reino y a mis caballeros. Dígales esto. Nos estamos preparando para la guerra. Sir Agravain se puso rígido y abrió un poco los ojos. ¿Guerra, mi rey? No deseo que llegue a mi reino, pero parece que la tierra podría verse asediada por enemigos de las estrellas. No puedo estar seguro de que Albion no se enfrente a su agresión, así que más vale prevenir que curar, respondí con un tono de voz tan cortante como el acero. Agravain hizo una profunda reverencia. Me encargaré de que la mesa redonda esté lista y avisaré a Sir Gawain. La capital estará en alerta máxima. Bien. Mantén a Camelot tranquilo, pero vigilante. Nada de declaraciones públicas todavía, ordené al pasar junto a él, rozando el suelo de mármol con mi capa. Si esto es lo que creo, el pánico se extendería más rápido que la verdad. ¿Qué harás, mi rey? Preguntó rápidamente, corriendo a mi lado como si quisiera detenerme. Iré a Asgard y buscaré respuestas, respondí resueltamente. Mi rey, no deberías irte solo. ¿Por qué no envías un mensajero? ¿Quizás a Sir Gareth? Preguntó, claramente reacio a que me fuera solo. Aún así, simplemente negué con la cabeza sin detenerme. Visitar el hogar de los dioses, nadie más que yo puede hacerlo. Solo un dios puede estar en los salones de los dioses sin inclinarse. Así que debo hacerlo, pero no temas, mi leal caballero, no sufriré daño alguno en los salones de Asgard. Agravain aminoró el paso, pero no volvió a intentar bloquearme el paso. Tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos donde los guanteletes apretaban la empuñadura de la espada. Entonces, al menos, llévate a Lancelot o a Mordred contigo. No vayas solo. Me detuve en el umbral del gran salón y lo miré. Esto no es una búsqueda de un brazo armado, Agravain. Es cuestión de palabras, no de guerra. Mi voz se suavizó un poco. Volveré. Defiendan Camelot hasta que lo haga. Hizo una profunda reverencia. El acero de su armadura resonó débilmente. Por mi vida, mi rey. Me aparté de él y seguí avanzando por el castillo. Mis botas resonaron contra la piedra al pasar junto a sirvientes, oficinistas y guardias, quienes me hicieron una reverencia, pero no me miraron a los ojos. Incluso sin hablar, podían presentir la tormenta en mi porte. Algo grandioso se movía más allá del horizonte, y el corazón de león de Albion avanzaba directo hacia él.
Al pasar por una puerta, me puse mi armadura, un destello de oro me cubrió y todo mi cuerpo quedó envuelto en magia moldeada en acero. Mis poderes divinos comenzaron a fluir de mí. La mayoría no lo notaba, pero mis caballeros sí. Sabían que algo estaba pasando y se acercaron al castillo, lo que facilitó que Agravain les informara de lo que ocurría. Pero no era a ellos a quienes quería llegar, no, mi aura divina se extendía más allá de ellos, hasta los muros de Camelot. Allí, a la sombra de esos grandes muros blancos, se alzaba un edificio pequeño y sencillo, uno donde se permitía la entrada a poca gente. Los establos reales. Allí vivían mis caballos, docenas de los mejores córceles de la tierra. Eso incluía mis propios córceles personales, Dun Stallion, el corcel blanco, y Yambrey, el corcel negro. Ambos pertenecen a mis formas de Lancer, uno para el león blanco y otro para mi alter Lancer oscuro. Esos caballos no eran normales y ellos también sintieron mi aura y sabían lo que significaba. Dun Stallion sintió la invocación y gimió en voz alta, abriendo las puertas de una patada y corriendo hacia las calles, haciendo que los turistas gritaran y entraran en pánico mientras corría por las calles de Camelot, corriendo hacia el castillo. Padre. Me saludó Mordred al salir del castillo, tras haber corrido hacia allí al sentir mi poder inundar la ciudad. No, Mordred, voy solo. Ve a ver a Agravain. Él te lo explicará mejor, dije al detenerme ante Dun Stallion, quien llegó al castillo justo cuando yo bajaba las escaleras. Pero, padre, preguntó Mordred, insatisfecho con mi respuesta. Pero yo ya estaba montado en el lomo de Dun Stallion. Vamos, Dun Stallion, cabalga. Grité, ignorando a Mordred mientras mi caballo se ponía en movimiento. Las calles de Camelot estaban llenas de gente. Mi propia gente, los que vivían en Camelot y quienes venían a visitarlo desde todos los rincones de mi reino, pero también forasteros, los pocos turistas que aún podían entrar en mi reino. Al verme pasar por las calles, no se abrían paso, sino que se detenían, me miraban fijamente, me tomaban fotografías y vídeos. Me resultó mucho más difícil atravesar la ciudad, pero Dun Stallion fue inteligente y aún así logró abrirse paso entre la multitud. Afuera, lo guié hacia el pequeño círculo de césped amurallado, la marca del Bifrost aún grabada en el suelo desde la última visita de Loki. Cuando llegamos al centro, invoqué mi lanza, el arma divina Rongominial brilló en mi mano y la apunté hacia los cielos, sintiendo una mirada caer sobre mí. Heimdall. Grité, mi voz resonó como un trueno, tan fuerte que hizo temblar los grandes estandartes que colgaban del muro tras él. Busco audiencia, dame la bienvenida a Asgard. Por un instante, hubo silencio. Luego, el aire vibró, como si el mundo mismo respirara. El tenue zumbido del universo se hizo audible. Una vibración profunda y resonante que llenaba los huesos más que los oídos. El Bifrost respondió. Un rayo de luz prismática descendió sobre el campo con la fuerza de una estrella fugaz, golpeando la hierba y la piedra hasta que sisearon y humearon. El viento azotó el claro, doblando árboles y levantando espirales de polvo. Dun Stallion se encabritó, pero lo mantuve firme, con la voz firme incluso ante la furia del poder divino. La luz se hizo más brillante, dolorosamente brillante, y luego, de repente, se estabilizó. El Bifrost se abrió. Al igual que cuando me teletransporté con Nightcrawler, noté más de lo que la mayoría de la gente notaría. El mundo bajo los cascos de Dun Stallion desapareció. En su lugar, una oleada de energía se apoderó de nosotros, transformándonos. Entramos en un espacio de paja, donde el espacio se manipulaba con maestría. La distancia se volvió casi inútil. Decenas de miles de años luz se redujeron a meros metros. Esto permitió viajar por el universo, quizá no siempre instantáneo, pero cruzar una galaxia en segundos, casi. También vi un fallo, un gran fallo en este diseño, aunque quizá no fuera un fallo real. Un espacio desplegado como este podía causar una gran inestabilidad en la conexión del puente. Por eso se grabó una marca en el suelo al usarlo. No fue intencional, pero debido a esta falla, el espacio plegado todavía tenía sus propias reglas, la gravedad podía cambiar y tambalearse, pero todavía estaba allí, y podía causar bastantes problemas si se le permitía interactuar con un planeta durante demasiado tiempo. Algo que podría convertir este conveniente medio de transporte en un arma de aniquilación planetaria. Y algo contra lo que no sería fácil defenderse. El puente era simplemente espacio girando y dando vueltas, comprimiéndose y extendiéndose. No era realmente algo que se pudiera golpear, lo que sin duda explicaba por qué Asgard era tan temido en todo el cosmos. Con solo 9 reinos, un ejército pequeño, pero con Odín al mando y la capacidad de destruir mundos capitales enemigos, nadie se atrevería a desafiarlos. Dun Stallion se mantuvo inestable sobre sus patas al final del viaje.
Si bien el viaje fue tranquilo, aún así lo desorientó. La saturación de color y la sensación de volar no eran algo a lo que estuviera acostumbrado. Ante nosotros se alzaba un hombre gigantesco, con armadura dorada y una gran espada en sus manos. Sus ojos lo veían todo. Arturia Pendragón, dijo, y su voz profunda se oyó con naturalidad a través del puente. Bienvenido a Asgard. Incliné la cabeza hacia él, manteniendo a Rongominiad a mi lado sin apuntarlo. Heimdall, vigilante de los reinos, guardián de Asgard, es un honor conocerte. Inclinó la cabeza levemente y una leve sonrisa se dibujó en su rostro, una expresión que en la mayoría de los hombres habría parecido cálida, pero que en él parecía más bien el movimiento de una piedra. El honor es mutuo, dijo Heimdall. Eres amigo de Loki y de Asgard. He visto tu cariño por Thor, aunque él no lo haya visto. Te he visto aconsejar a Loki. Eres un amigo. Tiré suavemente de las riendas e hice que Dun Stalion se diera la vuelta, observando el cosmos más allá de Asgard. Dime, Heimdall, cuando miras hacia Midgard, ¿viste esa explosión, una tan temible que sacudió la tierra misma? Heimdall también miró al cosmos, su mirada se extendía mucho más allá de la mía. Lo vi, pero no es gran cosa, ¿verdad? Solo otra locura de la humanidad. Tarareé suavemente. Tal vez y tal vez no. Me temo que es algo más grande, una mano oscura que se extiende hacia Midgard mientras el padre de todo duerme. ¿De verdad? No he visto nada, pero hay cosas que mis ojos no alcanzan a ver. Supongo que estás aquí por esto. Preguntó, con la mirada fija en algo lejano. De hecho, solicito una audiencia con Lord Loki y la reina, solicité, provocando una breve pausa. Muy bien, ambos desean verte, Asgard está abierto para ti, diosa de Midgard. Capítulo 229. El puente arcoíris que conectaba el observatorio de Heimdall con el resto de Asgard era una maravilla en todos los sentidos de la palabra. No solo era hermoso, sino que también tenía un gran significado, como se vio claramente cuando Thor lo rompió para inutilizar el Bifrost. Este puente era evidentemente un elemento crucial, difícil de destruir. Thor realizó un esfuerzo considerable para romperlo, incluso cuando el Bifrost estaba a plena potencia, lo que probablemente aumentó su valor. Todo el mundo sabía que las superarmas se volvían vulnerables justo antes de explotar. Era un recurso clave de la trama que permitiría al héroe ganar por los pelos. A mis ojos, el puente parecía ser pura energía estabilizada a un grado imposible, tanto que era algo sólido, incluso romperlo no causaría que la energía se dividiera y explotara todo Asgard. Lo cual, sinceramente, era un buen diseño. Eso habría sido una debilidad evidente. Aún así, mientras cruzaba el puente a lomos de Dun Stalion, no pude evitar maravillarme ante la vista de Asgard. Pensé que nada podía compararse con Camelot, una ciudad hecha por las manos de las hadas, pero claramente, una ciudad hecha por las manos de los dioses no era inferior. Torres altas, resplandecientes y doradas, edificios y salones resplandecientes, montañas cubiertas de nieve y mares tranquilos. La gente, fuerte y orgullosa, caminaba con propósito, pero a la vez feliz y satisfecha. Este era un verdadero reino de abundancia. Una sociedad post-escasez. La gente lo tenía todo, pero no caía en el abismo de los excesos y los extremos. Mantenía un estilo de vida saludable. Claro, sus festines duraban semanas, pero eso no era nada comparado con cómo se habían perdido otras civilizaciones. Al menos los asgardianos no habían dado a luz a un dios del caos. Si a la humanidad se le dieran recursos infinitos y se le permitiera convertirse en una sociedad post-escasez, probablemente se consumirían a sí mismos y terminarían no siendo mejores que esos tontos elfos espaciales. Pasaría mucho tiempo antes de que la humanidad estuviera preparada para eso, incluso aquí en el reino de los dioses. La gente aún deambulaba. Pasé junto a pequeños puestos de mercado, con asgardianos vendiendo sus productos, promocionando su hidromiel, carne, ropa y armas. No tenían que dedicar su tiempo a tejer ni a forjar. Lo hacían porque les gustaba. Cada arma que vi a la venta había sido forjada con amor y esmero. Esto era todo lo que esperaba que fueran Camelot y Albion. Un lugar donde la alegría llenaba cada corazón, donde nadie sufría. Mientras pasaba y observaba a los asgardianos realizando sus actividades, ellos también volvieron sus ojos hacia mí. Yo era claramente divino, algo que no oculté mientras sostenía a Rongominiad en mi mano, la lanza divina brillando intensamente, un pequeño sol de puro poder, lo suficientemente fuerte como para sorprender incluso a los asgardianos. Un espíritu divino, un dios en todo su poder del universo Fate, era realmente algo bastante potente. Sin embargo, por sorprendente que parezca, nadie me detuvo, ningún guardia vino corriendo, simplemente observaron al resto, susurrando entre ellos.
2 asgardianos estaban junto a un puesto de mercado, uno puliendo un casco de plata mientras el otro se inclinaba hacia mí, ambos bajando la voz cuando pasé. ¿Quién es? Susurró la primera, con la mirada fija en mí. Nunca había visto a nadie moverse así. Ni siquiera Lady Sif se mueve así. No lo sé, murmuró el otro, deteniendo las manos mientras la luz de Rongominiad iluminaba su puesto. Pero el aire es denso a su alrededor. Se siente como estar cerca del mismísimo Bifrost. Esa lanza, dijo el primero con voz casi reverente. Brilla como la luz del sol. ¿Crees que es obra de enanos? No, dijo el otro, meneando la cabeza lentamente. Ninguna forja que yo conozca podría hacer algo así. ¿Es acero divino, o algo más antiguo? El primero se inclinó y susurró más bajo. ¿Entonces es una diosa? Tiene que serlo, respondió en voz baja. ¿Pero cuál? Me sé todos los cuentos que se cantan en los pasillos, y ella no aparece en ninguno. Quizás un Vanir, supuso el primero. Dicen que Freyja tenía parientes que se habían ido a otros reinos. La otra resopló suavemente. Ningún Vanir se comporta así. Mírala a los ojos. Es una reina. Una reina guerrera. Ambos guardaron silencio cuando me acerqué y la luz de mi lanza se reflejó en sus ojos. Heimdall le abrió el puente, murmuró uno al fin al pasar. Así que debe ser amiga de Asgard, aunque me pregunto quién es. Ninguno de los dos volvió a hablar después de eso, solo se quedaron mirándome mientras pasaba, el sonido de los cascos de Dune Stallion resonando débilmente contra la piedra dorada. Aunque también hubo otras conversaciones susurradas, menos halagadoras. Un poco más adelante, el tono de los susurros cambió. 2 hombres se apoyaban en un barril fuera de una taberna, con las jarras aún medio llenas, en voz baja, pero nada discreta. Por las nornas. Murmuró una de ellas, entrecerrando los ojos al pasar. ¿Ves las piernas de esa? Es tan bonita como cualquier otra que haya visto en Asgard. Ja, rió el otro en voz baja, dándole un codazo. ¿Piernas? Sigo sin entender cómo le queda esa armadura. Lo quedaría por una noche con esa chica. El primero sonrió. Sí, aunque supongo que te partiría en 2 antes de que le pusieras la mano encima. Valió la pena, dijo el otro, tomando un trago lento. Mírala, cabalgando como si fuera la dueña del reino. Es la clase de mujer que te mataría y luego se serviría otra copa. El primero rió entre dientes, pero su sonrisa se desvaneció al ser rozado por la luz de Rongominiad. El calor de la puerta de la taberna se atenuó, y el aire se densificó bajo el peso divino. Está mirando hacia aquí, susurró de repente, bajando la taza. ¿Crees que nos oyó? El otro tragó saliva con dificultad, palideciendo. Si lo hizo, reza para que encuentre algo mejor que hacer que aniquilarnos. Ninguno volvió a hablar. Se quedaron paralizados, observándome pasar a caballo. El resplandor de la lanza se desvaneció tras mí como una advertencia que no debía olvidarse. Su honestidad fue casi refrescante. En la tierra, sabía muy bien que era bastante popular. Tanto antes de que revelaran mi verdadero sexo, como mucho más desde que les revelé mi rostro. A menudo temí lo que Mordred haría si se enterara de lo que la gente decía sobre mí en línea, los escritos creativos que compartían o el arte creado a mi imagen. Yo era muy querido, pero nadie, ni siquiera el borracho más tonto, lo mencionaba cerca de mí o de mis caballeros. Olvidaron en qué época crecí, una época donde las conversaciones de borrachos eran realmente sinceras. Aún recuerdo las noches en que algunos de mis caballeros se jactaban de sus conquistas. Sin saber que tanto Mordred como yo éramos del sexo opuesto, eran hombres groseros a veces, pero buenos. No me cabía duda de que estos asgardianos eran iguales. Honestos, pero bondadosos. Lo notaba en el aire. Este reino estaba lleno de alegría y canciones. No se cernían sombras profundas. Se podrían decir muchas cosas sobre la capacidad de Odín para criar a sus hijos, pero no se podía negar que el reino que construyó era de esplendor. Hablando de esplendor, el castillo de Asgard, hogar del padre de todo, se extendía hacia el cielo ante mí. Una gran catedral dorada que avergonzaba incluso a mi castillo. El camino que conducía al palacio era ancho e inmaculado, con la piedra pulida como un espejo. Podía ver mi reflejo y el de Dune Stallion en él, la luz dorada de Asgard ondulando sobre nuestras formas reflejadas. Los guardias estaban de pie a lo largo de las puertas exteriores, en parejas, con armaduras tan finamente elaboradas que brillaban como la luz del sol sobre el agua. Cada uno lucía un escudo diferente, lobos, cuervos y lanzas, pero todos inclinaban la cabeza al pasar. No en señal de sumisión, sino en señal de reconocimiento. Guerreros saludando a otro guerrero. Las grandes puertas al final de la avenida se abrieron como si me estuvieran esperando.
Nadie se movió para bloquearme el paso, ningún heraldo que me anunciara, solo el suave zumbido de la magia y el tenue eco de la música de arpa que se extendía por el largo pasillo. Desmonté, dejando que Dun Estalión descansara afuera. Resopló una vez, sacudiendo la crin antes de bajar la cabeza hacia los guardias que se acercaban, con mirada cautelosa pero curiosa. Extendieron la mano para tocarlo, como si dudaran de que una criatura tan pálida y divina pudiera ser real. En el interior, el aire se enfrió, con un tenue aroma a pino y oro pulido. La luz se filtraba desde las altas ventanas en largos y suaves rayos, danzando sobre estandartes más antiguos que la memoria. Cada superficie brillaba con reverencia. Aquello no era solo un palacio, sino un monumento a la eternidad misma. Es impresionante, ¿verdad? Me saludó una voz femenina. Aunque fue mucho trabajo convertirlo en un hogar. La voz continuó mientras su dueño se presentaba. Una mujer regia, pero amable, esa era la impresión que transmitía. Vestía ropas de primera calidad, telas relucientes, oro reluciente y ojo brillantes. No hacía falta mucho para adivinar quién era. Saludos a Frigga, reina de Asgard, esposa del padre de todo y madre de Thor y Loki. Me detuve y asentí con la cabeza. Por favor, dijo en voz baja, agitando la mano con gracia. No hay necesidad de formalidades. Eres un invitado en mi casa, y hace tiempo que deseo conocer a la reina de Albión en persona. Su voz transmitía la calidez del fuego de una chimenea, tranquila y firme, pero con la fuerza serena de alguien que había visto mucho más de lo que dejaba entrever. Podía sentir el tenue zumbido de la magia en ella. No la energía salvaje de una hechicera, sino algo más suave. La magia de una madre. De esas que protegen, calman y sanan. Es un honor, su gracia, respondí, inclinando la cabeza una vez más antes de enderezarme. Su reino es tan radiante como dicen las historias. Ninguna lengua mortal podría hacerle justicia. Sonrió levemente. Hablas con amabilidad, aunque sospecho que tu Camelot no es menos impresionante. Loki habla con amabilidad de ella, una diferencia abismal con respecto a cómo describe el resto de Midgard. Hizo una pausa y sus ojos se clavaron en los míos por un instante. Aunque quizá no sea la ciudad en sí, sino quienes viven en ella lo que atrae su atención. Podía percibir el significado oculto en sus palabras. Podría parecer amable, incluso su magia resultaba reconfortante, pero más allá de eso se encontraba una reina milenaria, una que hacía tiempo que había aprendido a maquinar como Morgan y Merlin. Me adula, su gracia, pero si alguien en mi ciudad merece la atención del señor regente Loki, ese es su hermano, Thor, hijo de Odín, dije, intentando cambiar de tema. Ella rió suavemente. Oh, por favor, conozco bien a mis hijos, y rara vez piensan el uno en el otro, ambos están demasiado ocupados consigo mismos como para cuidar el vínculo fraternal. En parte, culpo a mi esposo. Sus palabras eran una trampa bien tejida, podía presentir que, estar de acuerdo con ella sería hablar mal de Odín en su propio salón, estar en desacuerdo sería de mala educación tanto hacia un anfitrión, como hacia una madre hablando de sus hijos. Una mujer verdaderamente digna de ser la reina de los dioses. Bien jugado. No me corresponde hablar de eso, pero no vine aquí a charlar sin motivo. Deseo hablar con Loki. Si mi sospecha es correcta, una mano oscura se extiende hacia Midgard y hacia los tesoros del padre de todo. Un destello de decepción se reflejó en los ojos de Frigga. Era evidente que quería seguir con la charla, pero sabía que lo que yo quería decir era demasiado importante como para retrasarlo. Eso es muy serio. Creo que será mejor que hables con Loki. Ha estado esperando con impaciencia desde que supo de tu llegada. Capítulo 230. Frigga me guió personalmente por el castillo. No fue un paseo especialmente largo, y mi sala del trono se encontraba en lo profundo de mi propio castillo. Sin embargo, Odín claramente lo había diseñado de otra manera. Si fue Odín quien lo hizo, supongo que podría haber sido su padre. Aún así, quien lo hizo claramente quería que fuera fácil para la gente verlo en su sala del trono. Detrás de otro gran conjunto de puertas, un gran salón me recibió, y realmente era un gran salón. Aquí cabría una casa pequeña y aún sobraría espacio. Claramente, esta habitación estaba destinada a algo más que sentarse en el trono y conversar con un puñado de personas. Este lugar estaba destinado a festines. Aquí, el rey de los dioses podía celebrar los mayores festines para su pueblo. Aquí, podían reunirse para comer, beber, cantar y bailar. Todo bajo la atenta mirada de su rey. Sin embargo, no era Odín quien se sentaba en el trono. No, era Loki, él estaba sentado allí vestido con sus mejores galas, con grandes cuernos en su cabeza y Gungnir en su mano.
Aunque a pesar de lo poderosa que era la lanza, la mano que la sostenía no podía desplegar todo su esplendor, haciendo que mi Rongominiad pareciera superior. Y lo era. No tenía ninguna duda al respecto. Gungnir era poderoso, pero su esencia estaba muy lejos de la de Rongominiad, un pilar del mundo que conectaba ambos lados. El poder era una cosa, pero la esencia era lo que realmente importaba. Loki probablemente no podía ver esas cosas, sospechaba que solo Odín podía. Mientras cruzaba el gran salón, Loki enderezó la espalda y levantó la cabeza, tratando de parecer lo más regio posible. Frigga me alcanzó y se movió con sorprendente rapidez mientras se posicionaba junto al trono. Bienvenida, Arturia Pendragón, diosa de Midgard, al salón de Asgard, desde donde los 9 reinos se gobiernan con justicia y equidad, me saludó. Conocía bien a su hijo y sabía que podría empezar a adoptar una postura excesiva si le daba la oportunidad, así que tomó las riendas y aceleró el proceso. Vienes con la preocupación de que Midgard y los tesoros de Odín sean atacados por una mano oscura. Esto es lo suficientemente grave como para merecerte una audiencia con el Lord Regente mientras el padre de todo descansa. En efecto, dije, dando un paso al frente, con la mirada fija en Loki. Vine buscando respuestas, y quizás consuelo, aunque ya temo la verdad que pueda encontrar. Loki sonrió levemente, aunque era una sonrisa sin calidez. Entonces, permíteme tranquilizarte, querida Arturía, dijo con tono meloso. Midgard está a salvo, los 9 reinos están bajo mi protección, y sinceramente, contigo allí, ¿quién podría amenazarla? Me detuve a pocos pasos del trono, con Rongominia descansando suavemente en mi mano. Me adulas, Loki, dije con serenidad. Pero la adulación no cambiará el hecho de que algo se agita en Midgard. Explosiones. Sombras. Los tesoros de Odín siendo utilizados. Y la autoridad de Asgard siendo ignorada. Loki ladeó la cabeza, con expresión serena, pero una mirada penetrante y calculadora. ¿Ignorado? Repitió. No podía permitir que nadie ignorara a Asgard. Tomarlos a la ligera era tomarlo a él a la ligera. No temer a Asgard era afirmar que él, Loki Odinson, no merecía ser temido, que un Asgard bajo su mando no era nada. Pude ver cómo apretaba la mano alrededor de Gungnir. Claramente, se tomaba mis palabras en serio. Su orgullo no permitía que nadie lo menospreciara. A pesar de que mis acciones cambiaron su destino, Loki seguía siendo Loki. Alguien que solo ansiaba demostrar su valía. Y ahora, algo amenazaba todo lo que había construido desde que asumió el trono. Bajó los escalones con gracia lenta y mesurada, la luz destellando en Gungnir al golpear el suelo. Hablas de los tesoros de Odín. ¿Cuál, exactamente? Hace mucho tiempo, Odín escondió un tesoro en Midgard, lejos de cualquiera que lo buscara o intentara robarlo. Lo oculto en un lugar donde nadie podría aspirar a usarlo. Midgard. Pero han pasado siglos, y la humanidad lo encontró. Lo usaron y llamaron la atención. El tesoro es un cubo de energía, la herramienta con la que se creó el Bifrost. Mis palabras provocaron un jadeo en Frigga. Su compostura se quebró por un instante, pero incluso eso fue revelador. El Tesseract, susurró, con voz suave pero llena de temor. Odín dijo que estaba sellado, enterrado donde ninguna mano pudiera alcanzarlo. Lo fue, dije. Pero el tiempo tiene la capacidad de desenterrar cosas que es mejor olvidar. La humanidad lo encontró hace décadas, y ahora se está utilizando de nuevo. Ha atraído la atención de algo vasto y cruel. La expresión de Loki se endureció. Quizá no supiera que era el Tesseract, pero por las palabras y el tono de su madre, era claramente importante. Un tesoro de Asgard, y parecía que alguien quería robárselo delante de sus narices. La ira se apoderó de su corazón, y Gungnir casi tembló en respuesta. ¿Quién se atreve a escabullirse de Heimdall? ¿Quién se atreve a atacar un reino bajo mi protección? ¿Y quién se atreve a robar lo que pertenece a Asgard? Thanos, respondí simplemente. El nombre flotaba en el aire como una espada desenvainada a medias. Loki se quedó paralizado, la furia en su expresión flaqueó al reconocerlo, y algo más profundo lo reemplazó. Ese nombre, dijo lentamente, con voz más baja, pero mucho más fría. Lo he oído susurrar en la oscuridad entre reinos. Un señor de la guerra, un conquistador, un ser que trata los mundos como peldaños. Frigga bajó la mirada levemente. El titán loco, dijo. Un demente cruel que quema mundos y masacra gente con el único fin de salvarlos. Si ha venido por Midgard, me temo que ese reino poco podrá hacer para detenerlo. Sus fuerzas son infinitas y su poder inmenso. Asentí ante sus palabras. Me facilitaron mucho la explicación a Loki. En efecto, aunque todavía le teme a Asgard lo suficiente como para no atacar por su cuenta.
Usa trucos para atacar, sus agentes se mueven en las sombras para masacrar a la gente de Midgard y robar tus tesoros. Loki apretó con más fuerza de Gungnir hasta que las runas a lo largo de su mango brillaron con una luz azul pálida. Agentes, murmuró con voz aguda. Luego se esconde tras sirvientes como un cobarde. Sí, dije. Puede que el titán esté loco, pero no se atreve a ganarse toda la atención de Asgard, al menos no a menos que esté seguro de que el padre de todo no actuará. Los ojos de Loki parpadearon, con un leve atisbo de inquietud oculto bajo su ira. Entonces confunde el descanso con la debilidad, dijo con orgullo y rabia en la voz. El padre de todo duerme, sí, pero Asgard no. Me encargaré de ello. Frigga inclinó levemente la cabeza, con voz tranquila pero firme. No subestimes la astucia de quienes sirven a semejante criatura, hijo mío. Thanos no envía solo bestias, sino susurros. Mentiras envueltas en verdad. Si el Tesseract ya ha sido tocado, su eco se extenderá mucho más allá de Midgard. Loki se dio la vuelta, y la luz dorada del salón se reflejó en la curva de sus cuernos. Ante el poder de Asgard, todos los trucos y mentiras son inútiles, sin mencionar que Asgard no está gobernada por un bruto. Puedo descifrar cualquier truco. La arrogancia de Loki se notaba, pero no era algo malo. Thanos podía ser poderoso, pero sin las gemas del infinito, no era tan peligroso. Incluso con las gemas del espacio y la mente, su poder era algo limitado. Claro, podía escapar, pero no le permitiría dominar el cosmos. Decidí aprovecharlo. Loki, qué buen momento. Ya has preparado el ejército de Asgard, y aunque el objetivo era Jotunheim, no sería difícil trasladarlos a Midgard para defenderlo, demostrando a todos que Asgard sigue siendo fuerte y capaz de proteger los 9 reinos. La sonrisa de Loki se atenuó, luego se agudizó hasta convertirse en algo casi peligroso. Caminó lentamente en círculo alrededor del estrado, mientras Gungnir golpeaba el mármol como un metrónomo. «¿Propones que marchemos con un ejército a través del Bifrost?», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Muy dramático, Arturía. Como es evidente que personas como este titán loco no temen a Asgard sin Odín en el trono, quizás algo dramático sea justo lo que el universo necesita para ver que Asgard es más que el propio Odín, dije, avivando la llama de la ambición en Loki. Loki se detuvo a medio paso, y por un instante, pude ver cómo la chispa en sus ojos pasaba de la irritación a la intriga. Su ego había mordido el anzuelo. Más que el propio Odín, repitió en voz baja, rozando con los dedos el mango de Gungnir. El arma emitió un leve zumbido, en respuesta a su creciente confianza. Dices palabras peligrosas, Arturía, pero descubro que me gustan. Frigga entrecerró los ojos ligeramente. Era una mujer astuta y captó mis intenciones, lo que significaba que ahora teníamos que armonizar nuestras intenciones sin que Loki se diera cuenta. Él podría ser inteligente, pero ignoraba el lado más retorcido de su madre. La miré a los ojos y tuvimos una conversación sin palabras. Creo que deberíamos pedirle a Heimdall que confirme esto antes de hacer nada más. Después de todo, el ejército puede estar listo en poco tiempo. Así que no debería haber ningún problema, dijo finalmente, ganando algo de tiempo. Loki se giró ligeramente hacia ella. Sin embargo, Frigga continuó rápidamente. No se vería bien que Asgard reaccionara exageradamente si este es un asunto de Midgard, al menos no sin darles la oportunidad de pedir nuestra ayuda. Loki asintió. Cuidaba mucho su imagen. Actuar con demasiada prisa lo haría parecer débil. Actuar demasiado tarde, parecería asustado. La sincronización lo era todo. ¿Sabías palabras, madre? No conviene apresurarse, ¿no te parece, Arturía? Correcto, no tenemos mucha prisa. Claramente, aún desconfían de Asgard y desean actuar bajo la excusa de distracciones. Ni siquiera el titán loco puede destruir Midgard. Pero la mayor preocupación es el Tesseract. No permitiría que semejante herramienta cayera en sus manos. Loki apoyó a Gungnir contra el suelo de mármol, apretando los dedos contra el mango mientras reflexionaba sobre mis palabras. No, dijo finalmente. Eso sería, lamentable. Si el Tesseract es realmente tan valioso como ustedes dos lo hacen parecer, sería una hazaña gloriosa devolverlo a Asgard. Dijo, sintiéndose aún más complacido con la situación. Los ojos de Loki brillaron al oír la palabra glorioso. El hambre y el orgullo se entrelazaron como hilos de oro en un estandarte real. Sí, dijo, con un dulce sabor a la palabra. Devolver el cubo a Asgard, asegurarlo bajo mi protección, los reinos lo recordarían. La mirada de Frigga interrumpió la ensoñación. Solo si Midgard lo pide, dijo. Ofrecemos seguridad, no captura. Si te apresuras, los mortales verán a un conquistador, no a un guardián. ¿Cuál es tu plan, Lady Arturía?
Preguntó Frigga, dejando de lado las ideas de Loki. Yo también espero que Heimdall pueda confirmarlo, y entonces, si ocurre lo peor y se usa el Tesseract para invocar una hueste del titán loco, iré a la batalla y les mostraré el poder de Camelot, admití. No quería precipitarme. Había demasiadas cosas que desconocía. Necesitaba confirmar si Thanos realmente pretendía robar el Tesseract y abrir otro agujero de gusano como en Avengers. Todo dependía de cuánto había sido plan del propio Loki y cuánto había sido planificación del otro. Loki se apoyó ligeramente en Gungnir. Entonces está decidido. Vigilaremos el mundo mortal y actuaremos si alguien se atreve a codiciar lo que pertenece a Asgard. Golpeó a Gungnir contra el suelo, y un zumbido de poder se extendió por Asgard. Capítulo 231. Con un plan establecido, tanto Frigga como Loki se apresuraron a invitarme a quedarme, todo bajo el pretexto de que sería más fácil para Heimdall informarme sobre cualquier cosa si me quedaba en Asgard. Frigga, en particular, insistió en que debía quedarme. Loki la apoyó incondicionalmente, pues quería demostrar lo grandioso que era Asgard y, por lo tanto, lo grandioso que era él como regente. Muy bien, puedo quedarme aquí unos días para preparar mejor un frente unido. Sería beneficioso para la unidad de los 9 reinos que esto involucrara a más personas que Asgard. Finalmente acepté. Pero alguien debe cuidar de mi corcel. Loki rió alegremente y golpeó a Gungnir contra el suelo, llamando a guardias y ayudantes. Que alguien se encargue del corcel de Arturia y prepare un gran festín para dar la bienvenida a esta diosa midgardiana. Enseñémosle los festines de Asgard. Los guardias y ayudantes vitorearon en respuesta a sus palabras. Claramente, Loki, bajo la atenta mirada de su madre y el prestigio de haber salvado a Odín y matado a Laufey, lo había hecho bastante popular. Por otra parte, sospechaba que no hacía falta mucho para complacer a la gente de Asgard, siempre y cuando sus vidas no empeoraran, ya eran bastante felices, así como estaban. Ahora, dijo Frigga mientras se acercaban a mí, muy cerca, como si intentara agarrarme, pero dudando. ¿Por qué no guardas esa lanza? Ya basta de que Loki la lleve consigo todo el día. No hay necesidad de esas cosas aquí en Asgard. Sonreí levemente ante sus palabras, y Rongominia desapareció de mi vista, volviendo a mi alma. En cambio, una brillante vaina y una espada aparecieron en mi cadera. Perdóname, pero dejar mi hogar sin un solo guardia significa que al menos debo llevar un arma. Pero, la verdad, la lanza es demasiado. Los labios de Frigga se curvaron en una sonrisa cómplice. Es comprensible. Las viejas costumbres rara vez se desvanecen, sobre todo para quienes han liderado ejércitos. Su mirada se detuvo brevemente en la espada que llevaba a la cadera. El leve zumbido de su aura captó su atención. Esa espada, parece viva. Miré la vaina de Excalibur. Su tenue luz dorada latía suavemente. El aire a su alrededor relucía como si alguien lo observara. Tienes un sentido agudo, reina de Asgard. No es una simple espada. Tanto la hoja como la vaina son artefactos antiguos. Con gusto te contaré sus leyendas. Quizás más adelante, he oído a mi hijo hablar mucho de ti y quiero saber más sobre ti, así que ven, déjame mostrarte los alrededores. Loki estará ocupado preparándolo todo y sin duda se unirá a nosotros más tarde, dijo Frigga mientras me rodeaba con el brazo y miraba fijamente a Loki, quien claramente quería mostrarme los alrededores. Pero primero, vamos a quitarte esta armadura, continuó Frigga mientras me arrastraba. Miré a Loki, lo miré fijamente a los ojos, y él apartó la mirada rápidamente, reacio a sostener mi mirada. Sabía claramente lo que estaba pasando y decidió que no quería saber nada de ello. Cobarde. Qué práctico es poder quitarte la armadura con un solo pensamiento, e incluso estar completamente vestida por debajo así, me elogió Frigga mientras disolvía la armadura mágica después de que me arrastrara a sus aposentos. Y comparadas con mis aposentos personales, estas eran muchísimo más grandiosas. Aunque las mías solo contaban con unas cuantas habitaciones conectadas, esta era una pequeña mansión, con sus propios jardines, biblioteca, taller y mucho más. Me permite estar lista en cualquier momento, y, bueno, significa que no tengo que preocuparme por limpiarlo, dije con una leve sonrisa. De hecho, limpiar un plato lleno requería tiempo y esfuerzo. Ah, sí, todavía recuerdo cuando me casé con Odín. Por aquel entonces, él solía ir a la batalla. Yo era joven e ingenua, y pensaba que, como buena esposa, debía cuidar su armadura. Las horas que pasé haciéndola brillar de nuevo. Frigga negó con la cabeza. Incluso inventé algunos hechizos para ayudarme. Lamentablemente, mi mago de la corte no me fue de mucha ayuda. Era mi mentor, y apenas podía darle órdenes, así que por aquel entonces disfrutaba de pocas comodidades mágicas.
Merlín podría haberme ahorrado fácilmente incontables horas de trabajo y penurias, pero siempre afirmó que forjaba el carácter. Frigga se rió mientras me colocaba frente a unos espejos, me miraba y me hacía darme vuelta. Conocía su aspecto, entendía qué clase de mujer era en el fondo. Quizá hubiera aprendido a comportarse como una reina, a maquinar como tal, pero en el fondo era amable y cariñosa, un rasgo poco común en alguien tan poderoso. El poder a menudo corrompe. Tienes una figura increíble. Casi me cuesta creer que seas una reina guerrera, me elogió. Y además, tu ropa es muy bonita. Le dirigí una leve sonrisa, divertido por su entusiasmo. Personalmente, me importa poco la moda, pero está claro que otros quieren que vista con algo más que armadura y ropa común. Frigga rió suavemente, con un sonido cálido y melódico. Hablas como si hubieras pasado demasiados años rodeada de caballeros y ancianos en las cámaras del consejo. Se acercó, apartando un mechón suelto de mi cabello por encima del hombro con naturalidad maternal. Alguien tan hermosa como tú merece vestir ropa hermosa. Suspiré suavemente, ya sospechando a dónde quería llegar. Suenas como mis asistentes de casa. Ellos también lo intentan de vez en cuando. La sonrisa de Frigga no hizo más que crecer. ¿Y lo consiguen? Rara vez, admití. Después de todo, soy su rey. Bueno, menos mal que no eres mía entonces. Juntó las manos con un brillo casi travieso en los ojos que me recordó dolorosamente a Merlín justo antes de que hiciera algo problemático. Tú y yo nos vamos a divertir muchísimo. Antes de que pudiera protestar, convocó a un pequeño grupo de asistentes con un elegante gesto. Aparecieron con los brazos cargados de telas, sedas, linos con hilos dorados y vestidos que brillaban como la luz de la luna. Me había enfrentado a ejércitos, demonios y dragones, pero de repente me pregunté si tendría la fuerza para soportar esto. Frigga, comencé con cautela, esto no es, oh, silencio, interrumpió suavemente, con la autoridad que solo una reina y madre podía imponer. Has pasado demasiado tiempo cargando espadas y cargas. Esta noche, eres una invitada de honor y amiga de Asgard, y vestirás como tal. Suelo usar algo más y práctico, dije, intentando no parecer tan cauteloso como me sentía. Algo con lo que pueda moverme si lo necesito. Frigga arqueó una elegante ceja. Querida, ya has pasado suficientes vidas mudándote. Esta noche, te dejarás ver. Se volvió hacia los asistentes con autoridad majestuosa. Traigan primero el juego de plata, el del forro suave. No la asustemos todavía. No tengo miedo, murmuré mientras un asistente colocaba la tela sobre mis hombros y otro comenzó a medir la caída del dobladillo. Claro que no, dijo Frigga con dulzura. Simplemente y te estás preparando para una batalla diferente. Gemí suavemente. Suenas demasiado como Merlina. Bueno, parece una persona interesante, dijo, con una sonrisa cómplice antes de hacer un gesto con la muñeca. La tela brilló, adaptándose perfectamente a mi figura solo por arte de magia. Sí, esto estará bien. Pero quizás algo más claro. Está demasiado acostumbrada a las armaduras. Vamos a darle algo que respire. En cuestión de segundos, me encontraba en medio de un torbellino de actividad. Los asistentes se movían como una unidad coordinada, las telas cambiaban de plateado a blanco y azul intenso mientras Frigga evaluaba cada opción con ojo crítico. Yo había liderado ejércitos con menos precisión. Frigga, intenté de nuevo, esto parece innecesario. No necesitaré tanta ropa para un festín. No pude evitar sentirme incómodo mientras ella hacía que sus asistentes me ajustaran la ropa y diseñaran trajes completamente nuevos. Tonterías, respondió ella sin siquiera levantar la vista. Es un crimen para alguien como tú no tener al menos esto. Cuando los asistentes finalmente retrocedieron, me giré hacia el espejo y apenas reconocí el reflejo que me devolvía la mirada. El vestido era de estilo asgardiano. Capas fluidas de plata y blanco entrelazadas con tenues runas que brillaban suavemente con mis movimientos. El escote era modesto pero elegante, la falda con la abertura justa para facilitar el movimiento y un cinturón dorado ceñía mi cintura con precisión. Era majestuoso, sin ser ostentoso. Frigga sonrió radiante. Listo. Esa sí que es una reina. Soy un rey, no pude evitar recordarle. Frigga rió suavemente, un sonido como la luz del sol a través del cristal. El rey de algunos puede ser la reina de otros. Sus palabras hicieron que mi cabeza se volviera de golpe hacia ella, con mis ojos de hada fijos en ella. Esas palabras y su tono y me recordaron tanto a Merlín que no pude evitar sospechar por un momento que era él disfrazado. Frigga ni se inmutó ante mi mirada. De hecho, parecía discretamente divertida, con una expresión serena para alguien que estaba siendo observado por una diosa.
Oh, no me mires así, dijo con la calma y paciencia de una madre que regaña a un hijo que debería saberlo. Solo era una broma. Aunque, añadió con picardía, veo que toqué la fibra sensible. Me acabas de recordar a otra persona, dije, respirando hondo. En efecto, ella no era Merlín. Ni siquiera él podría esconderse de mis ojos divinos, ¿y cómo llegaría hasta aquí? Todavía no sabía cómo había llegado hasta aquí y lo que en realidad podría significar que era él y mejor no pensar en ello. Los labios de Frigga se curvaron y emitió una risa grave que, de alguna manera, sonaba elegante y burlancia. Ya veo, bueno, creo que el plateado te sentaría bien, esa piel clara y ese cabello dorado, sí, plateado será. Las manos de Frigga aplaudieron una vez, y los asistentes se movieron como bailarines en un ritual, capas de tela y luz arremolinándose a mi alrededor en ondas de un blanco plateado. El proceso se sintió menos como si me estuvieran vistiendo y más como si me estuvieran tejiendo en algo nuevo. Cuando finalmente dieron un paso atrás, me giré hacia el espejo y, por un instante, no me reconocí. El vestido era radiante, más escultural que prenda. Una fluida creación de seda blanca e hilo de plata que envolvía mi figura como la luz líquida de la luna. Unos broches dorados sujetaban la tela sobre mis hombros. Sus runas grabadas brillaban tenuemente con encanto asgardiano. Un fino círculo de oro descansaba sobre mi cabeza, de diseño sencillo pero majestuoso, con un único adorno en forma de laurel curvándose tras mi oreja. Mis brazos estaban desnudos, salvo por unos brazaletes de oro pulido que brillaban suavemente, y mis pies calzaban elegantes sandalias de cuero negro que se ajustaban a mis pantorrillas con una simetría impecable. Una abertura en el vestido revelaba el tenue brillo del movimiento debajo, justo el suficiente para caminar o luchar. La idea de Frigga de un compromiso, sin duda. Incluso había creado un pequeño objeto encantado para colgarlo en Excalibur, ocultándolo con un encantamiento e ilusión para que mezclara mejor con el exterior, mientras colgaba a mi lado, blanco y dorado en lugar del azul y dorado habituales. Frigga juntó las manos, sonriendo con satisfacción. Así es como debe lucir el rey de los caballeros cuando cena entre dioses, dijo con orgullo. Exhalé suavemente, sin saber muy bien si sentirme halagada o atrapada. Es precioso, admití, aunque todavía no me sentía del todo cómoda con un vestido, y mucho menos con uno como este. Bien, dijo, acercándose a mí para acomodarme la trenza. Porque esta noche no serás una guerrera, sino una diosa y una invitada, y dejarás atónitos a todos en el banquete. Has hecho bien tu trabajo, dije en voz baja. Aunque sigo prefiriendo la armadura. Frigga sonrió con complicidad. Lo sé. Pero a veces, querida, la gracia es una armadura. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.